Buenos días, hermanos, a todos. Vayamos por favor a nuestras Biblias a Mateo capítulo número 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo número 11, versículo número 28 al versículo número 30. Dice así la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos donde la mayoría de las personas, o muchas personas, rechazan la religión, pero siguen buscando espiritualidad, entre comillas. A primera vista esto puede parecer contradictorio, pero más allá de eso, esto refleja, hermanos, un vacío profundo en las personas, un vacío profundo que ni el éxito, ni la tecnología, ni el entretenimiento han podido llenar ciertamente. Ese vacío ha abierto la puerta a prácticas como el yoga, la meditación y ciertas prácticas que llevan al hombre a ser quizás una mejor persona, que aunque se presentan estas cosas como técnicas neutrales que tienen la única intención de hacer al hombre mejor, estas prácticas, estas técnicas, estas cosas que los hombres hacen, tienen raíces en religiones orientales, especialmente en el budismo, que va a ser el tema que el día de hoy vamos a tocar. Estas prácticas han dejado de ser algo exclusivo de los templos y de los monjes budistas, y hoy están presentes en universidades, consultorios donde se da quizás terapia, en redes sociales, mucho, e incluso en algunos círculos cristianos también. Por eso no sorprende que el budismo actualmente sea la cuarta religión a nivel mundial, hermanos. La cuarta religión a nivel mundial, por detrás del cristianismo, el islam y el hinduismo. Es la cuarta religión a nivel mundial. Y aunque en nuestro país ciertamente el número de seguidores quizás es muy bajo, quizás no lleguen ni al 1%, hay que decir que tanto en nuestro país como en el mundo, su influencia, su cultura y su espiritualidad, entre comillas, ha ido en aumento. De hecho, no es raro encontrar a cristianos que han incorporado prácticas o ideas budistas en su vida diaria, muchas veces sin saberlo, y hay que decirlo, muchas veces lo desconocen el origen de las cosas que hacen. Y quizás usted hoy caerá en cuenta que también quizás usted es una de esas personas que tiene ese tipo de prácticas. Y esto me lleva a hacer una pregunta importante. ¿Es compatible entonces el budismo con el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Es compatible el budismo con el Evangelio del Señor Jesucristo? Hermanos, el budismo enseña que la iluminación, el estado supremo de la liberación, como ellos lo entienden, se alcanza mediante el esfuerzo personal, es decir, la disciplina, la meditación, el desapego y la autoanulación. Todo depende de lo que la persona logre por sí misma, pero algo diferente ciertamente encontramos en la Escritura. Jesucristo, en cambio, ofrece descanso, ofrece cercanía a nuestro Dios, y ofrece una transformación no momentánea, sino una transformación real. No por mérito, sino por pura gracia, por la gracia de Dios. No llama al Señor Jesucristo, no llama a la Escritura a anularnos, sino a recibir una nueva vida en Él. No promete paz interior a través del esfuerzo del hombre, sino a través de la relación con el Dios vivo y verdadero. Hermanos, la semana pasada
en la continuación de la serie de falsas enseñanzas que tenemos ya hace algunas semanas viéndola. Vimos una introducción general puntualmente a las religiones y a las cosmovisiones. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente, como les dije, en el budismo, que es una de estas religiones. Y nuestro objetivo no es, ciertamente, como lo hemos dicho a lo largo de todas las enseñanzas que hemos tenido acerca de esta serie, nuestra intención no es atacar a nadie, simplemente es predicar el Evangelio de Cristo, contrastar las enseñanzas que tiene esta religión con el Evangelio de Cristo, para que de esa manera, como hijos de Dios, podamos discernir con claridad las enseñanzas que tiene esta religión y contrastarlas con la verdad de la palabra de Dios. Y en ese sentido, entonces, hoy vamos a estudiar el budismo y lo vamos a ver en 3 puntos. En el primer punto vamos a ver las enseñanzas del budismo, conociendo sus enseñanzas. En el segundo punto vamos a hablar de cómo se hace un contraste de las enseñanzas del budismo con las enseñanzas claras de las Escrituras. Y en el tercer punto vamos a hablar de cómo el Evangelio es esa respuesta que el budismo no puede dar. Y finalmente vamos a ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero antes de orar también quisiera citarles a ustedes, hermanos, el credo de los apóstoles. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los cielos, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para desarrollar estos puntos. Amado Dios, te ruego hoy, Señor, tu ayuda, tu asistencia, Padre. Señor, te ruego que tú nos ayudes, que nos ilumines por medio de tu palabra y que nos bendigas, Señor, ayudándonos, Señor, a tener claridad en lo que el día de hoy vamos a estar estudiando sobre este tema. Te pido esto para mí y para mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces veamos el primer punto, conociendo las enseñanzas del budismo. Conociendo las enseñanzas del budismo. ¿Qué enseña realmente el budismo? Es una buena pregunta para iniciar este punto. Y aunque muchos consideran que el budismo, hermanos, es más una filosofía, nada más que una religión, esto no es del todo cierto. El budismo ofrece una cosmovisión completa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tiene una visión del origen del ser humano, tiene una visión del problema del sufrimiento y de cómo superarlo y del destino final del alma. Por lo tanto, aunque no gira en torno a la creencia de un Dios personal, sí funciona como una religión en este sentido. Y en definitiva podemos decir que es una religión, sí, pero es una religión sin Dios. Es una religión sin Dios. Ellos no tienen un Dios en el cual creen. El budismo se originó alrededor del siglo V antes del Señor Jesucristo y lo inició un hombre. Los nombres que les voy a, algunos nombres y términos que voy a utilizar quizás van a ser muy raros, así que le digo porque van a ser un poco difíciles de quizás entenderlos. Pero el nombre de este hombre con el que se inició es Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. ¿Quién es él? Bueno, es el famoso Buda. Él fue un príncipe del norte de la India. Según la tradición, al enfrentarse por primera vez con la enfermedad, la vejez y la muerte, él vivió una profunda crisis existencial. Eso dice la historia. Dejó su vida de lujos y privilegios para dedicarse a la meditación y a la búsqueda de una salida de ese problema que para él era el sufrimiento humano. Finalmente, bajo la higuera o el árbol Bodhi,
también llamado árbol sagrado o árbol de la iluminación, él afirmó haber alcanzado el nirvana. Ya vamos a ver más adelante qué es el nirvana. Es decir, la liberación total del sufrimiento. Desde entonces, ese árbol se convirtió en el símbolo de sabiduría, paz y un despertar espiritual. Las enseñanzas del Buda, conocido también como el iluminado, eso es lo que significa Buda, el iluminado, se difundieron por toda Asia, dando lugar a diferentes corrientes dentro del budismo, como por ejemplo el Theravada, el Mahayana, el Zen o el Vajrayana. Son algunas corrientes dentro del budismo. Aunque estas ramas difieren en varios aspectos, todas comparten elementos esenciales del budismo original, especialmente, lo vamos a ver, las 4 verdades nobles, las 4 nobles verdades y el camino óctuple. Dicho esto, entonces, hermanos, entremos en materia el desarrollo de las enseñanzas que tiene esta religión. Y primero, hablemos de que ellos creen que todo es uno, todo es uno. Esa es una enseñanza que tienen, y ellos cuando dicen esto quieren decir de que no hay creador puntualmente ni criatura. En el budismo creen que todo, absolutamente todo, ustedes, los árboles, todas las montañas, todo lo que existe, ellos creen que todo el mundo está conectado. Todo el mundo está conectado, como si todo fuera una sola cosa. Para explicarlo, imaginen que todo es como el agua de un río. Aunque veas olas y corrientes diferentes, en realidad todo es agua, es una sola realidad. Esta es la idea de la unidad que ellos tienen, la unidad. Para ellos no basta con aprender sobre Buda o escuchar sus enseñanzas. Lo importante es cambiar por dentro y transformarse hasta llegar a ser como Él, es decir, alguien iluminado. No es solamente estudiar, sino se trata, dicen ellos, de una transformación personal profunda del hombre. Además, el budismo sostiene que en la vida existen opuestos que deben estar en equilibrio. Como por ejemplo el día, si hay el día tiene que haber la noche, si hay el bien tiene que haber el mal, dicen ellos, si hay alegría tiene que haber necesariamente tristeza para que haya un equilibrio. Ellos creen que no está bien que uno siempre gane y que el otro no, porque eso rompería, dicen ellos, el equilibrio que sostiene la unidad de todo. Por eso, para el budismo, no somos personas separadas y únicas. Ellos no creen eso, sino partes de una misma realidad. Usan la imagen de un río que les decía hace un momento, y ellos dicen, cada persona es como una gota de agua. Cada persona es como una gota de agua y todas juntas forman ese enorme río. Aunque creamos que somos gotas separadas, aunque usted crea eso, en verdad somos parte de un todo unido, dicen ellos. Si una gota decide ir en dirección contraria o separarse del río, entonces el río dejaría de ser río. Por eso, para el budismo, no importa tanto ser yo o tú separados, sino formar parte de esa unidad que une todo. En resumen, el budismo enseña que la vida es encontrar ese equilibrio entre opuestos dentro de una realidad donde todo está conectado. Y que la verdadera transformación, dicen ellos, viene de ser uno con esa unidad, más que de ser un individuo separado. No, ellos no dicen eso. En el budismo, como les dije al inicio, no existe un Dios. Ellos no tienen un Dios. No tienen un Dios personal como el que tenemos nosotros, no tienen un Dios personal que haya creado el universo, no lo tienen. No hay un creador que ame para ellos, no hay un creador que se comunique o se relacione con las personas, no lo hay.
Tampoco hay una separación entre lo material y lo espiritual, porque todo forma parte, como les decía, de una misma unidad. Para ellos no existe el cuerpo y el alma, es uno, todo es una sola cosa. Entonces, además, para ellos el yo, es decir, lo que usted es como persona, no es permanente. Lo que llamamos yo, nuestra identidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, es, según ellos, una simple ilusión. Es una ilusión. No somos seres individuales, no somos seres reales, sino una combinación de elementos que están en constante cambio. Eso es lo que ellos postulan. Entonces, en resumen, en esta parte, hermanos, ellos profesan que todo es uno, y en ese sentido ellos niegan que hay un creador y niegan que como individuos cada uno sea una persona separada. Otra doctrina que ellos tienen es las cuatro nobles verdades, las cuatro nobles verdades. Y este es uno de los pilares, hay que decir, más importantes del budismo, las cuatro nobles verdades, que según la tradición fue lo primero que Buda enseñó después de alcanzar la iluminación. Para entender el corazón del budismo, tenemos entonces que comprender, dicen ellos, estas cuatro ideas fundamentales. La primera de ellas es la verdad del sufrimiento. La verdad del sufrimiento, o como ellos lo llaman, el dukkha. Dukkha. La primera verdad enseña que todas las personas sufren, y es verdad, todas las personas sufren. El término que usan es dukkha, que puede traducirse como sufrimiento, dolor o angustia, o incluso insatisfacción, así es como puede traducirse esta palabra. No se refiere solo al sufrimiento físico o emocional, sino a una sensación constante de que algo en la vida no está bien o nunca es suficiente. Y paréntesis, eso lo sienten todos, ciertamente. Según la tradición, el Buda dijo en un momento: he enseñado una sola cosa, el sufrimiento y la forma de acabar con él. O sea, él se atribuía de que él había acabado con el sufrimiento. En otras palabras, para el budismo, toda la vida está marcada por el sufrimiento, y cualquier intento de encontrar plena satisfacción en este mundo está condenada al fracaso. Eso es lo que dicen ellos con esta postulación de que la verdad acerca de la verdad del sufrimiento es una de estas cuatro verdades. Otra de estas verdades nobles que tienen es la causa del sufrimiento. La causa del sufrimiento, o llamado taná. Esta segunda verdad enseña que la raíz del sufrimiento es el deseo. Para ellos la raíz del sufrimiento es el deseo. En Pali, el idioma litúrgico del budismo, la palabra es taná, y esto significa sed o apego. Sed o apego. Es más que querer cosas. Es mucho más que querer cosas, dicen ellos. Se trata de una necesidad interna de aferrarse a lo que no tenemos. Una necesidad interna de aferrarse a lo que no tenemos. De desear constantemente lo que no nos satisface y de querer controlar o poseer todo a nuestro alrededor. Este deseo insaciable de placer, de éxito, de control, de reconocimiento, lleva a la frustración, al dolor y al vacío. Así es como lo postula el budismo. Cuando no obtenemos lo que deseamos o cuando lo perdemos, sufrimos. Y cuando sí lo obtenemos, muchas veces descubrimos allí que tampoco nos llena. Según el budismo, este ciclo de deseo y decepción es la causa principal del sufrimiento humano.
Tercera verdad noble, el fin del sufrimiento, o llamado niroda. El fin del sufrimiento, o llamado niroda. Esta tercera verdad dice que el sufrimiento puede terminar. El sufrimiento puede terminar. ¿Cómo pasa esto? Bueno, dejando de desear, dicen ellos. Dejando de desear, tú puedes dejar de sufrir. Puedes ya no sufrir. Es decir, cuando cese el taná, es decir, el deseo, cuando uno suelte el apego, el anhelo y el deseo constante, entonces y solo entonces puedes alcanzar un estado de paz llamado nirvana. Pero no se trata simplemente de decir, ya no quiero sufrir. No se trata de eso nada más. Para ellos el verdadero fin del sufrimiento viene cuando uno acepta la realidad como es, sin tratar de cambiarla, sin aferrarse a nada, sin resistirse. Cuando una persona deja de desear según esta enseñanza, se funde con el todo, pierde su individualidad y se libera finalmente de la rueda del sufrimiento. Finalmente se libera del sufrimiento. Cuarta verdad noble, la liberación del sufrimiento. La liberación del sufrimiento, o también llamado el camino óctuple. El camino óctuple. Esta cuarta verdad enseña cómo llegar a ese estado de liberación que llegó el Buda. Y la respuesta es el llamado camino óctuple. Es una especie de guía moral y espiritual que el budismo propone para salir del sufrimiento. Este camino incluye 8 prácticas que deben vivirse con disciplina y constancia. Primero, dicen ellos, usted debe tener una visión correcta. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, significa ver el mundo tal como es, no como queremos que sea. Otra cosa que usted debe hacer para liberarse finalmente del sufrimiento es, lo segundo, tener un pensamiento correcto. Es decir, cultivar una mente libre de odio, libre de codicia y libre de todo tipo de violencia. La tercera cosa que debe hacer es hablar correctamente, es decir, comportarse de forma ética, evitando hacer todo tipo de daño. Otra cosa que debe hacer, lo quinto, es usar medios de vida correctos. Quiere decir esto, ganarse la vida sin perjudicar a nadie. La sexta cosa es esfuerzo correcto. Quiere decir, trabajar para mejorar la mente y el carácter. Lo séptimo es atención consciente correcta. Vivir en el presente. Eso quiere decir vivir en el presente con atención plena, completa. Y lo último, lo octavo, es concentración correcta. Quiere decir meditar profundamente para alcanzar claridad mental. Estas 8 cosas son las que ellos dicen que usted debe hacer si quiere llegar al estado de iluminación. Todas estas cosas. Entonces, este camino óctuple no es un proceso rápido, sino que es una disciplina de vida, dicen ellos. Es algo que usted debe hacer toda su vida. El budismo enseña que si uno sigue este camino con fidelidad, con disciplina, entonces usted finalmente podrá librarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación. En otras palabras, el budismo está ofreciendo una especie, un tipo de salvación. La salvación en el budismo depende, en este sentido, de un esfuerzo meramente ético y meramente moral, de un esfuerzo mental. Y obviamente no hay en este proceso ni un tipo de salvador que ellos estén postulando. Para ellos no hay un salvador. Tú debes
tú debes iluminarte a ti mismo. Tercera doctrina o enseñanza del budismo: el karma y la reencarnación y nirvana. Karma, reencarnación y nirvana. El budismo enseña que todo en la vida funciona como una cadena de causas y efectos, llamado karma. Esa palabra actualmente es bastante usada en redes sociales, en conversaciones de todo tipo de personas, y vamos a ver por qué está usada y por qué mucha gente la usa. Esto significa que cada acción que hacemos, buena o mala, tiene consecuencias que vendrán después. Si hacemos cosas buenas, las consecuencias, dicen ellos, serán buenas, serán positivas. Si hacemos cosas malas, bueno, entonces debes prepararte a recibir lo malo, porque las consecuencias que vas a tener por hacer eso malo ciertamente van a ser negativas. Como todo está conectado y todo es parte de la misma realidad según el budismo, nuestras acciones determinan en qué forma volveremos a nacer después de morir. Lo digo nuevamente. Como todo está conectado y es parte de una misma realidad, nuestras acciones, según el budismo, determinan en qué forma volveremos a nacer después de morir. Esta idea de renacer una y otra vez se llama samsara. Samsara. No es solo volver a vivir como humanos, sino que podemos renacer en diferentes formas dentro de esta única realidad. El objetivo final para el budismo, entonces, es liberarse de este ciclo de renacimientos o llamado samsara. ¿Por qué? Porque según el budismo usted puede tener 1, 2, 3, 4, 5, las que sean necesarias, tener diferentes vidas, según ellos, reencarnarse, vivir nuevamente, y por eso ellos proponen que el objetivo final para el budismo es liberarse de este ciclo de renacimientos, liberarse de todo eso. Esa liberación se llama nirvana, liberarse de todo esto. Y se logra cuando alcanzamos la iluminación, Es decir, cuando entendemos la verdad sobre la vida y dejamos atrás el sufrimiento. Entonces, allí es cuando finalmente vamos a alcanzar la iluminación, y es allí donde vamos a estar totalmente liberados y vamos a estar entonces en el nirvana, según el budismo. Hermanos, habiendo expuesto entonces estas tres principales enseñanzas del budismo, se hace necesario ciertamente hacer un contraste, pero no con ideas humanas, no con filosofías vacías, ni con moralismo sin poder como propone el budismo. El contraste que necesitamos viene de la revelación especial de nuestro Dios, su palabra. Solamente la Escritura puede mostrarnos con claridad la verdad sobre Dios, sobre el ser humano y sobre la salvación. Y esto entonces, hermanos, me lleva a mi segundo punto: un contraste de las enseñanzas del budismo con la Escritura. Un contraste de las enseñanzas del budismo con la Escritura. Hermanos, la palabra de Dios nos ofrece un diagnóstico mucho más profundo, mucho más profundo y verdadero de la realidad que el budismo intenta explicar. Pero además nos da una esperanza no momentánea, una esperanza eterna, más firme y más segura, y por sobre todas las cosas nos ofrece sí una redención real, una redención completa y una redención que es eterna en Jesucristo. Hablemos entonces, hermanos, de la distinción
entre el Creador y la criatura. La distinción entre el Creador y la criatura. Una de las grandes diferencias entre el budismo y el cristianismo es que el cristianismo afirma claramente la distinción entre Dios y el Creador, y Dios y su criatura. Hay una clara diferencia entre Dios y su creación. El budismo enseña que todo es uno, que no hay un Dios personal y que todo forma parte de una misma realidad universal. Pero la Biblia, la palabra de Dios, enseña que no es así, es algo totalmente diferente. Dios es el creador y nosotros somos su creación. Él es eterno, Él es santo, Él es personal y absolutamente separado de todos nosotros, de toda su creación. Nosotros como criaturas de Dios somos totalmente dependientes de Él en absolutamente todo. Nosotros no somos uno con el Creador en el sentido que somos iguales en esencia y gloria. No lo somos. Acompáñenme, hermanos, a sus Biblias, a Romanos, capítulo número 1, versículo del 22 al 28. Romanos, capítulo 1, versículo 22 al 28. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, estos versículos nos revelan algo importante y clave en el cristianismo. ¿Y qué es eso? La caída del hombre. La caída del hombre y también cómo el hombre necesita urgentemente un redentor. Nos revela también estos versículos que el hombre, por su maldad, por su pecado, ha intentado suprimir la verdad de Dios. Hermanos, esta es la raíz del problema. El ser humano, el hombre, ha borrado la línea que separa al Creador de la criatura. Y en su lugar ha levantado ídolos. O ha buscado disolverse en el universo, ser una criatura más, ser uno, como dice el budismo. Pero, ¿por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué hace esto el hombre? Porque el corazón del hombre, hermanos, como dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. El ser humano necesita adorar. Tú me puedes decir, yo no tengo que adorar a nadie, pero ciertamente sí lo haces, sí adoras. En última instancia, puedes adorar tu trabajo, a ti mismo o cualquier otra cosa, pero sí lo haces. El hombre necesita adorar, necesita lo espiritual, y al rechazar a Dios verdadero, corre tras cualquier otra cosa que le prometa que esto sea posible, que le dé sentido a esto, aunque sea mentira e inclusive sepa él mismo que es mentira. Hermanos, la Biblia revela que Dios no es parte de su creación. Eso es claro.
El Génesis dice en el principio que Dios creó los cielos y la tierra, y así usted puede ver cómo Dios es quien hace cada una de estas cosas, diciéndonos así la Escritura que Dios es un ser diferente a nosotros y que Él es el creador. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y no solamente eso, hermanos, Dios nos hizo a su imagen también, distintos del resto de la creación. Nos hizo con dignidad, con valor y también con un propósito. Fuimos diseñados, usted, yo y todos los hombres, fuimos diseñados para un propósito, reflejar la gloria de Dios. No para confundirnos con lo que Él ha creado, ni para rebajarnos a adorar lo que Él hizo, su obra, su creación. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Acompáñenme, hermanos, a Salmos 139. Versículo número 13. Salmos 139, versículo número 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La Escritura, hermanos, afirma con claridad que cada persona es una persona única, creada con una intención, con un propósito, como les dije, dar gloria a Dios. Ese es el propósito. En ese sentido, hermanos, el ser humano no es una gota más de un río, como dice el budismo, ni es igual a los animales, ni es igual al resto de su creación. El hombre fue hecho a imagen de su creador, de Dios. En este sentido, el hombre está separado, es distinguido y es llamado a reflejar la gloria de Dios, totalmente diferente al resto de la creación de Dios. Otra verdad que tenemos que afirmar en defensa de las doctrinas o enseñanzas del budismo es que el sufrimiento bíblicamente tiene un propósito, tiene un sentido, y también hablemos del deseo, el sufrimiento y el deseo. El budismo enseña que el sufrimiento proviene del deseo y que la solución es eliminar el deseo, especialmente por lo que no es permanente. Pero la Escritura ofrece un diagnóstico más profundo, ciertamente, y una solución infinitamente más gloriosa, una que ninguna filosofía humana puede imitar, ni igualar, ni llegar de cerca a igualarla. Dios nos creó con deseos, a todos los tienen. Eso no es el problema. El problema es hacia dónde se dirigen desde que el pecado entró en el mundo, hacia dónde se dirigen esos deseos. Ese es el problema. En lugar de desear a Dios como debería ser, deseamos cosas pasajeras que jamás podrán saciar nuestra alma. Por eso el hombre corre de ídolo en ídolo, de ídolo en ídolo, y nunca se va a saciar en esa búsqueda. Y no hablo, hermanos, no hablo de estatuas visibles, no hablo de eso, como las del catolicismo romano, que considero que podrían ser llamadas ídolos evidentes, sino que hablo de los ídolos más sutiles, esos que tú y yo muchas veces no reconocemos, que pueden llegar a convertirse en ídolos, como el trabajo, la familia, el dinero, estudios, llámalo como tú quieras, pero todo aquello que desees más que Dios se convierte en un ídolo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón cumple la misma función que una imagen tallada, una imagen que adora la iglesia de Roma. Es igual.
te aleja del verdadero objeto de adoración. Cumple el mismo propósito, alejarte de eso. Y cuando eso sucede, dejas de vivir para aquello, para lo que fuiste creado, darle gloria a Dios. Y en ese sentido, somos tan idólatras como quienes se postran ante las imágenes. No importa si el ídolo es visible o no, si ocupa el lugar de Dios, es un falso Dios que te separa de Él. Vayamos, hermanos, por favor, a Jeremías, capítulo número 2, versículo número 13. Jeremías, capítulo número 2, versículo número 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, el deseo, como les dije hace un momento, no es malo. Lo malo y lo trágico es buscar saciar en lo que no te da vida, en esas cisternas rotas. El deseo por el éxito, la salud o el placer se vuelve un ídolo, se vuelve idolatría cuando reemplaza al Creador, a Dios. La solución, como no es eliminar el deseo, como propone el budismo, esa no es la solución. La solución es redimirlo. Y eso solamente lo puede hacer un Redentor, y ese es Jesucristo. Cristo entonces es la respuesta que el budismo no puede darnos. Juan 4 del 10 al 11 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Cristo era el agua viva. Jesús, hermanos, satisface el alma como nada ni nadie puede hacerlo. Solo Él es la fuente de agua viva que da vida eterna al hombre. En la cruz el Señor Jesucristo dijo: tengo sed. Expresión que Él ciertamente estaba allí no solamente reflejando una sed física, sino que también apuntaba a una realidad mucho más profunda para nosotros en ese momento. Y es que el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios estaba allí cargando sobre sí mismo el juicio eterno, el juicio divino de nuestro Dios por nuestros pecados, incluyendo, por supuesto, los deseos de cada uno de nosotros, los deseos desordenados de cada uno de nosotros. Él sufrió en nuestro lugar, no solo la muerte, sino también el abandono de su Padre, la separación y el peso de una ira justa que usted y yo merecíamos. Y todo eso lo hizo con un propósito: darnos vida nueva, para reconciliarnos con el Padre y para transformar nuestro corazón. No se trata entonces de apagar el alma ni de anular el deseo, como dice el budismo. Se trata de encender el alma, pero con nuevos afectos redimidos por el Redentor, de reordenar nuestros deseos, de amar lo que verdaderamente merece ser amado, es decir, Cristo. Cuando el corazón, hermanos, es cautivado por el Evangelio de Cristo, la gloria y la suficiencia de Jesús, el alma, hermanos, entonces deja de buscar agua en cisternas rotas y comienza entonces a beber de esa fuente de agua viva que nunca se agota, que es Cristo. Esa es la verdadera libertad que solamente el cristianismo puede ofrecer. No se trata de desear menos, no se trata de solamente ser mejor persona,
Se trata de conocer al Redentor, a Jesucristo. Tercera verdad, en respuesta a las enseñanzas del budismo, hablemos del castigo eterno y la vida eterna. El castigo eterno y la vida eterna. El budismo enseña un ciclo interminable de reencarnaciones hasta que la persona alcanza el nirvana. Pero la Biblia no presenta la vida como un ciclo, sino como una historia con principio, desarrollo y un final normal para todos. Vaya por favor a su Biblia, a Hebreos, capítulo número 9, versículo número 27. Hebreos, capítulo número 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. Hermanos, la Biblia es clara, habla de la muerte en singular, no de muertes en plural, como si una persona viviera múltiples vidas. La palabra de Dios, hermanos, no deja espacio para la idea de la reencarnación. Al contrario, afirma que al ser humano le está asignada una sola vida, y después de esta, el juicio. Eso es para usted, eso es para mí, y eso es para todos los hombres. No hay segundas oportunidades a través de nuevas existencias como propone el budismo. Hay una sola vida para arrepentirse, para creer y para vivir para la gloria de Dios. No hay otra oportunidad, no hay otra vida como propone el budismo. Vayamos, hermanos, ahora a 2 de Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, como dije, no hay reencarnación. No la hay. La Escritura es clara. Hay una sola vida, y luego de esa vida viene el justo juicio de Dios para usted, para mí y para todos los hombres. Tampoco enseña la Biblia, hermanos, el karma. La Biblia no habla del karma. En el principio bíblico no es el equilibrio cósmico como propone el budismo de las cosas buenas y de las malas acciones, sino de la ley espiritual de siembra y cosecha. No se trata de un sistema impersonal, como dice el budismo, sino de juicio justo de nuestro Dios. Vayamos a Gálatas capítulo número 6. Gálatas capítulo número 6, versículos del 7 al 8. Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y hermanos, aquí está el problema. Todos sin excepción, todos hemos sembrado para la carne. Todos hemos sembrado para la carne. Todos hemos sembrado, por ejemplo, egoísmo,
orgullo, lujuria, mentira, incredulidad, celos, contienda, engaño. Todos hemos sembrado eso. Todos. Y lo que merecemos cegar, entonces, es corrupción y un juicio justo de Dios. Eso es lo que merecemos por justicia. Si Dios nos juzgara solamente por lo que hemos sembrado, ninguno sería salvo. Nadie tendría un historial limpio suficiente para que le sirva para justificarse delante de Dios. Nadie lo tendría. Pero el Evangelio rompe ese ciclo con una sola cosa: la gracia de Dios. La buena noticia, hermanos, es que Cristo recogió la cosecha que nosotros sembramos, todos nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y recibió el castigo que correspondía por cada una de nuestras obras. En la cruz Él cegó corrupción para que nosotros por la fe podamos cegar vida eterna en Él. Eso quiere decir que el karma te da lo que mereces, mientras que el Evangelio de Cristo te da lo que no mereces, gracias a una sola cosa: el sacrificio de Cristo en tu lugar. Cristo logró, hermanos, la redención verdadera en la cruz por su pueblo, para su pueblo. Y el Espíritu aplica entonces esa redención eficazmente en el tiempo correcto, en el tiempo preciso de cada uno de ellos, llevándolos entonces a la fe y asegurando su salvación eterna. Así, toda y absolutamente toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es el que elige, el Hijo es quien viene a redimir a su pueblo y es el Espíritu Santo quien aplica esa obra de salvación. Y en ese sentido, toda la salvación, hermanos, absolutamente toda, es una obra de la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Y esto me lleva a mi tercer punto: el Evangelio como respuesta al budismo. El Evangelio como respuesta al budismo. Alguien se preguntará: ¿cómo evangelizar a alguien que cree en el budismo? ¿Cómo evangelizar a alguien que cree en el budismo? ¿Cómo hacerlo? Puedo decir al menos dos cosas. Primero, una de las cosas es enfocarse en el Redentor que vence verdaderamente al mal. Cristo es ese Redentor y Él no vino a meditar sobre el mal solamente. Él vino a derrotarlo en la cruz. Él vino a resucitar por nosotros. A diferencia del budismo, que ve el mal como una ilusión producida por el deseo, la Biblia es clara y lo presenta como una profunda y destructiva. La solución no está en meditar ni en vaciarnos interiormente, sino en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino al mundo para vencer el mal de una manera real, eficaz y para liberarnos así del pecado. Él venció al enemigo de nuestras almas, al diablo, cargó con nuestros pecados y derrotó la muerte en la cruz. Y hoy ofrece perdón genuino, completo y verdadero a todo aquel que cree y se arrepiente. El problema del ser humano entonces no es el deseo, el problema del ser humano es el pecado. Y la única solución no es la iluminación, como propone el budismo, sino la redención que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Solo Cristo puede conquistar el mal y solamente Cristo puede limpiar eficaz y realmente la culpa de los hombres. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, y ese nombre, por supuesto que no es el Buda. Solamente Cristo, en Él tenemos salvación. Otra de las cosas que puedes hacer si preguntas cómo evangelizar a alguien que cree y sostiene las enseñanzas del budismo, es contrastar la esperanza que tenemos en el Evangelio con la creencia de la reencarnación budista o las creencias que ellos tienen acerca de la vida. La reencarnación enseña que el sufrimiento se supera a través de un ciclo interminable de vidas guiadas por el karma. Pero la Escritura presenta una verdad mucho más gloriosa. Según la Biblia, no hay ciclos, hay una consumación perfecta, terminada y hecha por el Redentor, Jesucristo. Cristo no vino para ayudarte a escapar del cuerpo o del mundo, no vino para eso Cristo, sino vino a redimir absolutamente todo. Su muerte y su resurrección aseguran no solamente la salvación de las personas, de los hombres, sino también la renovación de toda la creación de Dios. El sufrimiento no será vencido venciendo ciertas luchas que tienes, repitiendo vidas, sino cuando Cristo regrese y restaure todas las cosas. La creación misma, según la Escritura, gime bajo el peso del pecado, y la promesa es que será liberada. Vayamos, hermanos, a Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Romanos capítulo 8, al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El hombre va a ser final y totalmente redimido, y la creación también será totalmente redimida. Es lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. A manera de conclusión, hermanos, de lo que hemos visto hoy, quisiera decir tres cosas. Primero, el budismo es claro que no es compatible con el Evangelio del Señor Jesucristo. Tampoco se complementa. El budismo representa moralidad y nada más que moralidad. Es una religión sin Dios, sin Cristo, sin cruz, sin gracia. Es una religión muerta. Segundo, el budismo niega a Dios, niega el pecado, niega la gracia, mientras que el Evangelio revela al único Dios, confronta nuestro pecado y ofrece salvación por medio de Jesucristo. Y tercero, el hombre no necesita reencarnar. El hombre no necesita reencarnar, necesita ser regenerado. El hombre necesita ser regenerado. No necesita karma, necesita la gracia salvadora de Dios. El hombre no necesita otra vida, necesita urgentemente una nueva vida en Cristo Jesús. Y de manera de aplicación, pregunta:
¿Estás cansado de intentar paz y sentido a la vida por tu cuenta? Amigo, créeme claramente que ese pensamiento es muy común, muy común, mucho más común de lo que tú crees. El intentar buscar paz, sentido a la vida, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene hacer esto o aquello? El budismo te dice que debes liberarte a ti mismo, que debes suprimir tus deseos, que tú eres el problema y que tú al mismo tiempo eres la solución al mismo problema. O sea, tú eres el problema y al mismo tiempo tú eres la solución. Pero, ¿cuántas veces has intentado cambiar y has vuelto al mismo ciclo, al mismo lugar? ¿No es verdad que aunque en algún momento puedas tener todo lo que deseabas, aún así te sientes vacío, no te satisface del todo? Y es verdad, eso pasa. Y allí hay un gran problema, y el problema es que tratas de llenar ese vacío con otras cosas, y eso es un gran problema, que no llene ese vacío, sino que lo profundiza. La Escritura responde a tu idea de que puedes tú mismo ser la solución. Y la Escritura te dice, tú no puedes salvarte a ti mismo, no puedes hacerlo. Pero hay uno que vino a hacerlo por ti, Jesucristo. Y Él no te pide que te vacíes, Él te pide que vengas a Él con tus cargas, con tu culpa, con tus deseos rotos, dañados. Él no te ofrece una técnica, Él no te ofrece prácticas de hombres, Él te ofrece perdón, descanso y vida eterna. Él dice en el versículo que leímos en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Él dice, yo os haré descansar. Hoy Cristo llama a meditar en su palabra, porque allí encontraremos que Él es el único redentor. No nos llama a meditar en doctrinas de hombres, no nos llama a meditar en prácticas de hombres, no nos llama a renacer, no nos llama a ganarnos nuestra salvación siguiendo un régimen de moralidad. Hoy Cristo te llama a arrepentirte y a confiar en Él como tu Redentor. Hoy es el día de salvación. Solamente hay una vida. No creas que hay otra vida después de esta. Solamente hay una vida. Y después de esto el juicio de Dios. No pongas entonces tu esperanza en técnicas o unos cuantos pasos para alcanzar la sabiduría, entre comillas, o iluminación, como dice el budismo. Pon tu esperanza en Cristo Jesús, el único que verdaderamente pudo vencer el pecado. Y hermanos, Salomón, el hombre más sabio que ha habido en este mundo, el hombre más rico, probó todo, absolutamente todo lo que este mundo podría ofrecer. Todo, absolutamente todo. Tuvo placer, tuvo sabiduría, tuvo riqueza, tuvo fama, tuvo todo. ¿Y cuál fue su conclusión al final de todo esto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él tuvo todo, hermanos. Y él dijo, lo repito, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo. Esa es también la realidad que enfrentamos los creyentes. No estamos apartados de eso. Cuando nuestros afectos se desordenan, enfrentamos eso. Cuando nuestra mirada se desplaza de Cristo hacia el mundo o hacia otras cosas, el alma, aún regenerada, se fatiga cuando
busca descanso en las cosas temporales de este mundo. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Evangelio no nos deja allí. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, del 28 al 30, que leímos, decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y eso no solamente es para el no creyente, también es para ti, y también es para mí. Es para todo el pueblo de Dios. El descanso que Jesús ofrece no es como el del mundo, ni como el que promete el budismo. No es el descanso de vaciar la mente, sino el de llenar el corazón de Cristo Jesús. No es desconectarnos de la realidad en la que estamos, sino vivirla, pero vivirla con esperanza, aprendiendo de aquel que es manso y humilde de corazón y hallando en Él, en Cristo, el verdadero descanso de nuestras almas. Él, Jesucristo, no promete una vida sin carga. Y si usted espera eso, hermano, está equivocado. El Señor no ha prometido eso. Pero Él sí ha prometido un yugo ligero, una carga ligera. No porque la vida sea fácil, sino porque Él mismo lleva esa carga contigo. Y en ese caminar, Él no te pide que te anules a ti mismo, como enseña el budismo, sino que te pide que vivas plenamente en Él, y solo y únicamente en Él. Entonces, querido hermano y querida hermana, te pregunto, ¿estás agotado quizás por las presiones del trabajo, la crianza de tus hijos o los estudios? ¿Te sientes vacío, incluso al cumplir con tus responsabilidades espirituales? ¿Has sentido la tentación de buscar descanso, entre comillas, en soluciones del mundo que solamente calman por un poco tu alma, pero no la sanan? Escucha esto: no necesitas técnicas, necesitas a tu Redentor, a Cristo. No necesitas vaciar tu mente, necesitas renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. No necesitas desconectarte del mundo, necesitas conectarte más profundamente con tu Salvador. Y recuerda, hermano, el Evangelio no solamente es para el no creyente, también es nuestro alimento diario como hijos de Dios. Es el consuelo alcanzado, la fuente inagotable para el alma que está sedienta. Por eso, si hoy estás cansado, confundido, desanimado o simplemente cansado de la vanidad de esta vida, como decía Salomón, no te alejes, vuelve a Cristo. Toma su yugo, como Él mismo lo dice, aprende de Él y descansa en Él. Solamente Él, Jesucristo, solamente en Él y únicamente en Él, es el único que puede dar sentido, un sentido eterno a una vida que sin Dios no es más que vanidad, vanidad de vanidades, como decía Salomón. Solamente en el Señor Jesucristo, Él y únicamente Él, es el que puede ayudarnos a vivir con el propósito para el cual fuimos creados, que es vivir para la gloria de nuestro Dios. Y en este sentido, hermanos, oremos a Dios para que nos ayude a enfocarnos en esta verdad, a enfocarnos en esta realidad, de meditar en su palabra primeramente y de recordar que como pueblo de Dios tenemos en Cristo, en la Escritura, algo mayor ciertamente que el budismo, y es a Jesucristo, su obra, su resurrección y todo lo que Él ha logrado por cada uno de nosotros. Amén. Oremos, hermanos.